en este diálogo Conectas. Vemos que hay personas de varios países y es justamente por la magnitud que tiene este tema en el cual vamos a analizar el rol de las sociedades o empresas fantasma en los esquemas de corrupción, lavado de dinero y otras actividades ilegales. Esto tiene una magnitud tal de que estas actividades facturaron más de 2 billones de pesos mexicanos entre el 2014 y el 2018. Y pues justamente los expertos que tenemos en esta mesa nos van a estar hablando mucho más de esto. Antes de todo, decirles que esta conversación se realiza junto al Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border for Journalists and Bloggers, también Iniciativa Sinaloa y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. De inmediato empezamos con las preguntas. Miriam, voy a empezar contigo. Vemos que durante muchos años hemos visto cómo los narcotraficantes usan estas empresas fantasmas, pero en recientes investigaciones periodísticas hemos visto que también, además de los narcotraficantes, los políticos y empresas las utilizan para actos de corrupción. Entonces, mi pregunta es, ¿en qué consiste este tipo de esquema? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues las empresas fantasma de papel, empresas factureras o EFOS, como se les conoce, forman parte de un modelo de corrupción que ha logrado penetrar todos los niveles de la administración pública en México. Este esquema ficticio entre contribuyentes normalmente se usa para defraudar al fisco, para evadir impuestos o para lavar dinero, pero en la administración pública, pues lamentablemente se utiliza para el desvío de recursos públicos. ¿Cómo funciona? Tenemos por un lado a una empresa falsa o fachada que en realidad no tiene empleados, no tiene un domicilio o la capacidad para prestar un servicio, pero sí tiene todo en regla de manera legal ante las instancias correspondientes, está registrada en Hacienda, está registrada ante la Secretaría de Economía y tiene pues los sellos para emitir facturas por estos servicios. Entonces las instituciones públicas recurren a estas empresas para simular que pavimentan una calle, que pagaron una capacitación, que renovaron todo el software contable de un ayuntamiento y bueno, son utilizadas para una cantidad inmensa de gastos que la administración pública simula que realiza, paga por ellos a estas empresas que pueden o no realizar el trabajo. Algunas llegan a prestar el servicio quizá con estándares mínimos de calidad y a costos mucho más elevados de los que se podría encontrar en el mercado. Y también hay otras que simplemente dejan los trabajos inconclusos. Y en otros casos, también, pues, el servicio no se presta, simplemente, pues, no existe. Daniel, algo que decía Miriam es que este tipo de empresas o este tipo de modus operandi ha calado prácticamente todos los niveles de la administración pública. ¿Qué puede usted aportar sobre esto? Yo lo que he visto es que, por ejemplo, hay, cuando hay la oportunidad de la corrupción y que esa corrupción quede en impunidad, prevalece más estos esquemas. Y creo que ha habido mucha falta de darle seguimiento a las denuncias y a las quejas por los gobiernos, por ejemplo, en el caso de Mañana de Nuevo Laredo, que investigó casos de empresas fantasma que eran utilizadas por el gobierno municipal para facturar con supuestas empresas de publicidad y de medios de comunicación. Pero llegábamos y a donde decían que eran estas empresas que facturaban y eran simplemente un estacionamiento público, o era un local abandonado, o era una casa habitación en una colonia popular allá en Ciudad Victoria, y estaba facturando millones de pesos para el gobierno de Nuevo Laredo. Entonces dices, bueno, pues evidentemente hay cierto esquema que les permite a los gobiernos, en colusión con obviamente con personas que se prestan a estos casos, para desviar recursos públicos. Y bueno, pues ahí es donde las auditorías estatales han hecho un muy mal trabajo.
yo creo que intencionalmente, porque no le dan mucho seguimiento a estos casos de investigación que ocurren y que definitivamente deberían pues ser castigadas. Justamente, Daniel, a propósito de lo que comentaba Miriam, iba a preguntar si ha detectado algún tipo de modus operandi en este tipo de empresas fachada. Sí, mira, normalmente contando la experiencia de Nuevo Laredo, por ejemplo, te empiezas a dar cuenta de que entra la administración y ves el padrón de proveedores y de repente hay empresas que surgieron hace apenas unos meses, sí, y esas empresas son las que te levantan así los foquitos rojos. Dices, oye, una empresa con a poco unos meses empieza a facturar pues mucho dinero que anteriormente no se estaba dando y dices, a ver, ¿quién es él? ¿Qué es lo que están haciendo? Luego te das cuenta también de que muchos de los contratos se los están llevando empresas que a veces no conoces o que dices, bueno, ¿quiénes son estos que se llevan esos contratos? Y por ejemplo, en el caso de un proveedor municipal, que era un exagente de seguridad pública y que de repente estaba facturando millones de pesos por medicamentos. Entonces, porque él tenía una farmacia, entonces puso una farmacia y empezaba a facturar pues millones de pesos también por medicamentos. Cuando hay empresas que se han dedicado toda la vida a eso y pues no llegaban a las cantidades a las que le estaban dando. Entonces, digamos que esas cosas son los que levantan indicios de cómo operan muchas veces las empresas fantasma en colusión con los gobiernos. O sea que un factor en común sería que son empresas que surgen de la nada y que también crecen a un ritmo exponencial comparado con otras que tienen un bastante tiempo. Correcto. Antes de continuar con las preguntas, quiero decirle a la audiencia que pueden colocar sus dudas a nuestros panelistas en el chat y pues más adelante las vamos a pasar. Ya tenemos algunas que nos han enviado, pero aprovechar también para quienes están aquí hagan sus preguntas. Miriam, vemos que en Puebla se dio un fenómeno de robo masivo de datos para crear empresas fantasmas sin que las personas se lo supieran. ¿Cómo es posible, uno se pregunta, que se diera ese fenómeno masivo y cómo pasó prácticamente por debajo del radar de las autoridades? Sí, claro. Bueno, no sé si me permites, antes quisiera agregar algunas características a lo que ya Claro, mencionó claro. Daniel. Bueno, nosotros hemos hecho también algunas investigaciones sobre empresas fantasma. Una de ellas es sobre las contrataciones que hicieron 7 gobiernos de la frontera norte y 28 municipios. Otra fue sobre el gobierno estatal en Sinaloa, el Congreso local de Sinaloa y 4 municipios, los municipios más grandes de Sinaloa. Y una más sobre publicidad oficial. No era sobre empresas fantasmas, pero a la hora de estar investigando cómo se hizo el gasto en publicidad oficial, encontramos varias empresas que tenían estas características. Y bueno, este trabajo nos ha permitido delinear, sí, justo las características de este tipo de empresas. Como decía Daniel, son empresas de reciente creación al momento de ser contratadas por la dependencia. Quizá pueden tener entre 6 meses a un mes o a veces hasta días, ¿no? De que recién las acaban de registrar y de crear cuando ya son contratadas por el gobierno del estado. No tienen trayectoria, no tienen la capacidad suficiente o real para prestar el servicio por el que son contratadas. Sus accionistas son prestanombres y en algunos casos incluso estas personas desconocen que forman parte de la empresa o han sido víctimas del robo de sus identidades y quizá también sí saben que firmaron algo, pero no saben para qué. Quizá también recibieron un pago mínimo de entre 500 pesos hasta 3,000 pesos, pero ellos no están conscientes de para qué se van a usar sus identidades. La empresa fantasma casi nunca viene sola, por lo regular forma parte de una estructura más grande, donde hay decenas, quizás hasta cientos de empresas relacionadas entre sí y que funcionan solo como pues expendedoras de facturas ficticias, ¿no?
pero no tienen una operación real y tangible como empresa. Sus domicilios, también como lo comentaba Daniel, pueden ser inexistentes, deshabitados. Hemos encontrado que están ubicados en casas particulares adentro de residenciales privados, o también que un solo domicilio es compartido por una cantidad enorme de empresas y por lo regular, por no decir que en la mayoría de los casos, quien las opera en realidad son despachos contables, ¿no? Quería agregar nada más estas características que nosotros hemos encontrado. Y sobre lo que preguntabas de Puebla, tengo entendido que es una investigación periodística que se realiza en el periodo de lo que se le conoce al morenovallismo en Puebla. Y estos periodistas de un colectivo que se llama Datamos identifican 196 direcciones de empresas fantasmas, visitan a casi la mitad, acudieron a 93 domicilios y encontraron lo mismo que otros periodistas hemos encontrado cuando llegamos a esta etapa de la investigación, que es que las personas que viven en los domicilios no tienen idea de que son accionistas de una empresa o que han cobrado, esa empresa ha cobrado millones de pesos, ¿no? Y ellos la mayoría de las veces viven en colonias marginadas. Hay un caso que recuerdo mucho que sucedió en Culiacán y que de hecho es una investigación que fue premiada, es del periodista Silver Mesa y se llama Las lavadoras del narco en Culiacán. Y ahí nos cuentan cómo es que un grupo de mujeres de colonias muy marginadas en esta ciudad de Sinaloa fueron engañadas para abrir cuentas bancarias con sus datos, recibían 500 pesos cada vez que iban al banco a hacer un retiro de dinero que se depositaba ahí a esa cuenta. Ellas retiraban el dinero y se lo entregaban a la persona que las estaba utilizando. Y al final, con el paso del tiempo, terminan enfrentando procesos legales por lavado masivo de dinero. Entonces, por lo regular, hay víctimas en este proceso de creación de las empresas fantasma, ¿no? Y es el ciudadano a quien con plena conciencia de lo que está haciendo o no también es utilizado para crear estas empresas. Miriam, agradezco también bastante tu aclaración antes, tu aporte antes de responder esa pregunta, porque justamente algo que notamos en las preguntas que enviaba el público previo a este evento es que hay un desconocimiento de qué son las empresas fantasma y cómo se estructuran, cómo se organizan. Entonces, por supuesto que agradecemos ese aporte. Daniel, ¿quiénes son esas personas que están relacionadas con las empresas fantasmas? ¿Solamente son narcotraficantes y testaferros o hay otro tipo de personas que se involucran en este tipo de empresas? Lo que hemos visto, particularmente nosotros le hemos dado seguimiento a los casos de empresas que están relacionadas con contratos del gobierno. Entonces ahí pues evidentemente hay servidores públicos que entregan estos contratos y que muchas veces ellos son o sus familiares o sus amigos son los beneficiarios. Entonces pues es un esquema de corrupción y de desvío de recursos públicos. En el caso, un caso que documentamos hace algunos años era de una señora que le pidió su patrona la credencial de lector. Y luego, cuando fuimos a preguntar pues que si ella era proveedora del gobierno, que evidentemente no lo era una señora que trabajaba pues en una casa, nos dijo que no y le dijimos que pues cómo pudo haber llegado ese documento y se acordó que su patrona le había pedido la credencial y esa patrona era una regidora del gobierno del ayuntamiento de Nuevo Laredo. Entonces a esos niveles se llega. Utilizan datos de otras personas o a veces utilizan familiares también, familiares o amigos. Muchas de estas personas también, hay un caso de que la línea entre empresa fantasma y
y una empresa que es legítima, pues es el propósito por el cual se entregan esos contratos, ¿no? Muchas veces son para desviar recursos y utilizan una empresa que tal vez sí esté registrada, que tal vez sí esté funcionando, pero que recibe beneficios por sobreprecios, por vender a un sobreprecio, algo. Y la otra, que es la más tradicional de una empresa fantasma, es la que no te entrega nada, simplemente factura y entrega el papel, pero no tiene empleados, no tiene, no se dedica a eso, únicamente pasa facturas cada cierto tiempo y la utilizan como una forma de desviar recursos o para evasión fiscal también. Entonces, hay tal vez aclarar un poco el tema de la utilización de los recursos. Vamos a aprovechar esta parte para primero dar la bienvenida a Daniel Mauricio Rico, quien pues se une a nuestro panel, y también para pasar a las preguntas del público. Entonces, Daniel Mauricio, voy a empezar contigo para hacer estas preguntas del público. Tenemos aquí a Marcos Martínez de La Silla Rota. Él pregunta, ¿qué tan relacionadas están las empresas fantasmas con la subcontratación? Gracias. Yo quisiera contarles un poco como la experiencia de varias investigaciones. Yo, a diferencia de mis compañeros de panel, no soy periodista, soy consultor y soy analista del tema de economías criminales. Y digamos que hay empresas fachada y empresas criminales de todo tipo y para todo tipo puede ser para subcontratar, para temas de narcotráfico, para mover efectivo, para temas de minería ilegal, y digamos que cada una se va creando cumpliendo su función, para acceder a armas, para hacer contrabando, incluso para defraudar la sociedad conyugal. Es decir, lo que hemos visto es que las empresas se crean, muchas empresas fantasmas, esposos infieles previendo un divorcio crean empresas fachada para mover capitales y defraudar las sociedades conyugales. O sea, esto no es solamente para robar al Estado, sino robar a su esposa o esposo o cónyuge. Entonces, esto existe una variedad y esto es una fauna impresionante. Yo quisiera pues, entrar a este panel y proponer como una lógica, es que hay dos criterios que son importantes. Uno es el criterio legal de las empresas fantasma, que en América Latina en general ha venido reduciéndose, es decir, las oportunidades legales para crear offshore companies o letterbox companies o bueno, diferentes tipos que se centraron sobre todo en Panamá y en algunas islas del Caribe. Eso ha venido cambiando por presiones de la comunidad internacional, especialmente la Comunidad Europea y el Fondo Monetario Internacional. Pero el otro eje, que no es el eje legal, sino el eje efectivo de control, es el más importante. En Colombia, que es donde yo estudio, o en Panamá o Costa Rica, que los países que estaba estudiando, uno puede crear empresas fantasmas dentro de los sistemas legales. Es decir, dada la falta de control, tú puedes crear una empresa que cumpla todos los requisitos, pero al final es una empresa fantasma porque no hay ninguna autoridad o no hay nadie que esté detrás de ese proceso verificando la legalidad de esa lógica. Entonces pasamos de un escenario donde hay una normatividad muy flexible y cualquiera pueda crear una empresa para subcontratar, como hace la pregunta de La Silla, o para, como les he contado, narcotráfico. Les podría contar algunas anécdotas de cómo funciona esto dentro del mundo del narcotráfico, a un escenario donde ya no es necesario hacerlo, donde crear empresas. En Colombia hay una figura que llama Sociedad por Acciones Simplificadas, SAS. 97% de las empresas que se crean en Colombia son SAS, y desde allí se crean muchas empresas fantasmas o empresas fachada por capacidad del Estado para proveer información, para hacerlas transparentes. Es tan poca que se vuelven empresas fachadas de facto. Entonces, esta es una respuesta larga para una pregunta cortica, pero quería poner el contexto de la diferencia entre el componente legal y el componente de control realista, y segundo, que esto sirve para todo tipo de propósitos criminales. Agradecemos bastante porque creo que también, y me incluyo ahí, no sabía que también, además de el Estado, también involucraba a otros tipos de propósitos. O sea que es bueno tener esa diferencia. Daniel Rosas, una pregunta de Ernesto Aroche desde México. Él dice, hemos puesto mucho foco en las empresas y los contratos con gobiernos, pero ¿qué pasa con quienes permiten la constitución y la legalidad en lo formal de las empresas de papel, con los notarios o corredores públicos? Ese es un tema bien importante, y saludos a Ernesto, gran colega de allá de Puebla. Mira, los
contratos y la creación de empresas fantasmas se da en colusión. Es un grupo que participa con conocimiento de que hay cosas irregulares ahí. Tienes razón. ¿Cómo se llama esto? Los notarios hacen una parte bien importante ahí porque ellos certifican de que existe una empresa cuando no existe, cuando evidentemente están creándola específicamente para hacer un desvío, certifican, por ejemplo, la legalidad tanto de las personas que participan ahí, que muchas veces ni siquiera están presentes, o que presentan firmas falsificadas también. Muchas veces las personas ni siquiera saben de que alguien más está firmando por ellas. Entonces, un caso muy grave. Entonces, participa tanto la autoridad, que es la que debe regular, que no regula, las auditorías, por ejemplo, las auditorías superiores que no hacen las auditorías profundas como deberían hacerlo, los abogados, en este caso los notarios que participan en ello, y también pues Hacienda, que debería ser una parte importante ahí. Entonces, algunos por omisión, o sea, y otros porque están coludidos para hacer un tipo de desvío de recursos. Claro. Miriam, pregunta a Ana Karina Vázquez, ¿cómo rastrear este tipo de comportamientos en los municipios cuando los portales de transparencia no aportan nada e incluso no están actualizados desde hace años? Sí, claro, es un tema difícil de seguirlo. Yo creo que en lo local es todavía más complejo, en los municipios no se diga, pero a nivel federal creo que esa es la puerta fácil porque bueno, creo que las instancias federales están como más obligadas a darnos información y a cumplir con ciertos lineamientos. Y yo lo que recomendaría es que le sigamos tocando la puerta al SAT. El SAT tiene un listado de empresas fantasmas, de empresas que facturan operaciones inexistentes, y cada 3 meses el SAT está actualizando este listado para alertar al contribuyente que no tenga relaciones con estas empresas, pero no alerta a las autoridades o no alerta a los gobiernos o las administraciones, que hemos visto que a pesar de que la empresa ya está clasificada en esta lista, las autoridades siguen teniendo operaciones con ellos. Entonces, quizá no todas las empresas fantasma están en esa lista, sea un porcentaje solamente de que el SAT logra detectar y meter ahí, pero las mismas personas al rato de que una vez que se las detecta el SAT, al rato ya están creando otras 10 empresas más nuevas. Sin embargo, con lo que hay ahí de forma oficial con estos listados, creo que para los periodistas es una gran base de datos que tenemos que seguir escarbando y seguir insistiéndole al SAT que no se cierre, porque sé de casos de colegas que han intentado hacer solicitudes al SAT pidiéndole esta información de empresas fantasma y su relación con la administración pública, y el SAT ya se está negando, ¿no? El SAT está negándose a entregar esta información, que creo que la labor de los periodistas es seguir insistiendo y seguir poniendo la lupa sobre estas empresas, porque pues sí, como lo decían, es un fenómeno enorme, gigantesco, ¿no? Bueno, veo que hay bastantes preguntas de parte del público. Lo que vamos a hacer es que vamos a continuar con esas preguntas un poco más adelante para así seguir con las que ya teníamos en el guión. Y pues voy a... Perdón. Un detalle Daniel Rosas. Daniel, sí. Un detalle también para complementar, además de los registros que puede haber a nivel federal, también hay otros registros, por ejemplo, el registro público del comercio, que es algo muy importante y que muchos utilizamos para ver la constitución de empresas, pero hay la limitante de que a veces unos sí están abiertos, y en algunos estados están abiertos y en otros tienes que pagar. Entonces, y lo malo es de que esos registros pues deberían estar abiertos para todos para poder tener acceso. Otros que también revisamos es el predial, pero el predial igual, en algunos municipios y en algunos lugares te cobran y las revisiones pues cuestan. Esas cosas, si debería haber transparencia, pues deberíamos de pedir más de que sean registros abiertos y accesibles, sobre todo para poder realizar investigaciones pues más profundas.
Mientras más en la próxima. accesibilidad y transparencia, mucho mejor. Creo Claro. que Miriam y Daniel están de acuerdo en eso. Daniel Mauricio, vemos que crear empresas fachada es una técnica que se ha usado durante décadas para cometer actos de corrupción y también, como explicabas anteriormente, para otro tipo de actos. Entonces, ¿por qué las autoridades continúan tan rezagadas en comparación con los ilegales? ¿Por qué ese rezagamiento? No, hay que entender que esto es un tema muy complejo. Esto no es fácil. Yo estuve del lado de las autoridades, yo fui funcionario público, yo hice investigaciones y es difícil. Esto no es fácil. Y siempre estas estructuras criminales tienen muy buenos abogados, tienen recursos, tienen capacidad no solamente de pelear en la corte, sino de mandar un sicario. Entonces esto no es fácil. Entonces uno pues debe plantearse promover transparencia, como decía Daniel, promover mejores normas, pero también reconocer que dentro del Estado hay limitaciones, así haya voluntad para hacerlo. Yo lo que un poco como el mensaje o la estructuración de hacia dónde va es que la sofisticación legal de esto es muy complejo. Y es decir, te voy a poner el caso de Panamá, que ha sido tal vez el centro en América donde se han concentrado más el tipo de empresas. Panamá prohíbe por presiones o restringe por presiones de la comunidad internacional la creación de empresas offshore a partir del año 2013, pero no hace esa norma retroactiva. ¿Qué quiere decir eso? Las normas que se habían creado antes siguen existiendo como empresas fachada o como empresas offshore, que es una figura legal dentro del sistema legal panameño. Pero para llegar a entender eso es bastante difícil. Entonces, lo que anuncian los titulares y los colegas que cubrieron estos temas es que Panamá puso fin, después del el caso de Mossack Fonseca, puso fin a las empresas fachadas, pero no lo que hizo no fue valoró las que ya estaban, porque no es una norma retroactiva. Es decir, las empresas que ya estaban siguen estando creadas. ¿Y qué pasa? Cuando cada vez, y eso es una cosa en la mafia, es como el boxeo, cada vez que tú le das un puño a una mafia, lo único que puedes esperar es un puño de vuelta. Ellos van a reaccionar. Cada vez que haces algo, va a haber una cosa de retorno. Entonces, ¿qué hemos visto? Y es, por ejemplo, es en la medida en que se ha venido restringiendo en Costa Rica, en Panamá, en Colombia. Colombia es un país bastante restrictivo. En Ecuador es un país muy importante. Uruguay es un país donde uno debería tener una reflexión mucho más profunda sobre la creación de empresas fachadas. Mi lectura es que lo que se ha dejado de hacer en Panamá se ha movido para los Estados Unidos y Paraguay. Esos son los nuevos centros financieros de empresas fachadas. Y se han empezado a sofisticar. Entonces, ahora tenemos figuras de empresas fachadas con seguros. Es decir, por ejemplo, tú, Indira, quieres esconder un dinero y entonces en vez de crear una empresa fachada, que ya no lo puedes hacer en Panamá, lo que haces es que vas a Islas Vírgenes y creas una empresa de seguros. Pones todos tus capitales en una empresa de seguros y es una empresa de seguros que tiene un solo asegurador, que eres tú misma. Entonces, en la práctica no es una empresa fachada, es una empresa de seguros donde todo el patrimonio está allí, donde nadie sabe de quién es ese patrimonio y solamente se hace efectivo en la medida en que tú, dueña de ese patrimonio escondido, hagas efectiva la póliza de cumplimiento. Encontrar eso, y por eso resalto es como funcionario público, encontrar eso no es fácil. Eso es un sistema de muchísima complejidad. Por otro lado, y con esto cierro mi intervención, es porque las autoridades es que es la saturación de los procesos. Colombia, más o menos, para que se den una idea, tenemos una dinámica de que por cada 600 investigaciones de delitos económicos relacionados con empresas fachadas, podemos lograr que una investigación vaya a la cárcel y tenga una sentencia. Y es que le están apostando el crimen organizado, hay estructuras muy sofisticadas, pero hay otros que lo que hacen es que su estrategia es masificar y diversificar. Es decir, no intentar darle apariencia de legalidad, sino hacer operaciones que son abiertamente ilegales, esperando que las autoridades reaccionen. Pero cuando ya no tienes un caso ni 100, sino tienes casi 3.000 casos al mes, las autoridades y la capacidad de la policía es insuficiente. Esto es algo que aprendieron del narcotráfico. En las rutas del narcotráfico, cuando salen las lanchas llenas de cocaína, lo que hacen los narcotraficantes es ponerse de acuerdo y sacar 5 o 10 lanchas al tiempo, porque saben que la capacidad de la Marina, de la Armada, es para coger una, máximo 2. Entonces, otras 8 no les va a pasar nada. Lo mismo pasa con las empresas fachadas. Masificar y crear muchísimas empresas, como el ejemplo que ponía Daniel, con una empleada del servicio que es utilizada y que muy fácilmente crean una empresa. Esto ocurre muchísimo por las autoridades no tienen, mucho el equipo de fiscales de un país son 20 fiscales, 30 fiscales, no es un ejército de fiscales investigadores, sino son muy pocas personas que tienen recursos muy limitados. Entonces, ese es un poco como el mensaje es, esto es difícil y además los volúmenes en los que esto ocurre dificultan la acción de las autoridades.
una sobrecarga de todos estos casos, básicamente. Sí, sí bueno, si Sí, me Miriam, permites, Indira, yo quisiera claro. agregar en ese tema. Para el caso de México, México acaba de reformar sus leyes y sus códigos a finales de 2019. Se aprobó una reforma penal fiscal que uno de sus objetivos es que la defraudación fiscal hoy se reconoce como un acto de la delincuencia organizada que atenta contra la seguridad nacional. Para esto, pues se reformaron varias leyes y la estrategia que dio a conocer el gobierno federal es que se busca combatir esquemas de evasión a gran escala. Estos grandes factureros que tienen cientos de empresas. Y bueno, ahora lo que se hace es que se incluye el delito de la defraudación fiscal y el delito de la enajenación y adquisición de facturas simuladas al catálogo de los delitos cometidos por la delincuencia organizada, y las penas se elevan, ahora son 16 años cuando se trata de una o más personas organizadas de forma permanente o reiterada para realizar actos relacionados con la defraudación fiscal. Es una estrategia bastante ruda que ha sido cuestionada por atacar de esta forma al contribuyente. Sin embargo, queda fuera de esta reforma todo el tema de qué pasa cuando es el propio gobierno el que está contratando a estas empresas. Entonces ahí no vemos este mismo rigor, no vemos esta sanción tan dura, tan elevada contra el servidor público, contra el gobernante responsable. Sí hay, pues el marco legal sí existe, tanto para el que lava dinero como el que defrauda el fisco, y también en el ámbito público, porque si quisiéramos sancionar al funcionario público responsable de que se den estas contrataciones con empresas fachadas, pues también en México tenemos ese marco legal, tenemos una ley de responsabilidades de los servidores públicos, y ahí están establecidas faltas como el cohecho, el peculado, la utilización indebida de los recursos públicos, y todas estas son faltas que se les pueden atribuir a quienes están participando en estos procesos de contratación irregulares. Sin embargo, pues no hay investigaciones, no se denuncia y mucho menos se sanciona al servidor público responsable y al particular también involucrado, ¿no?, en esto. Y bueno, al no haber sanción hay impunidad y la impunidad perpetúa la corrupción. Daniel, ¿hay algún sector económico o un tipo de negocio en específico que se utilice para ocultar este tipo de actividades? ¿O hay algún sector al que hay que ponerle especial atención? Pues mira, nosotros hemos encontrado esto es muy grande, no hay un sector económico. El mejor lugar para esconder un árbol es en un bosque. Es decir, todo sector económico que sea grande, que sea económico, que mueva recursos, va a ser interesante para el lavado de activos, para las empresas fachadas y para esconderlos. Pero sí hay unos más propensos que otros. ¿Qué hemos visto? Todos los sectores que hacen procesos de comercio exterior tienen una alta probabilidad de este proceso. Siempre se ha mirado el tema de casinos. Yo lo que he encontrado son dos cosas que quisiera compartir con este grupo de periodistas. Lo primero es que la creación de empresas fachadas es una especialización criminal. Es decir, hay unos señores que se dedican a hacer narcotráfico, otros que se dedican a robar el Estado y hay otros que se dedican a crear empresas fachadas y a venderlas y a vender el servicio, como puede vender cualquier otro servicio. Entonces, esto, lo que en las entrevistas que yo he hecho a narcotraficantes, a testaferros y a personas condenadas por delitos financieros en Colombia, lo que aparece es alguien que ofrece el servicio, es decir, ok, tengo una empresa fachada creada de ganadería o tengo una empresa fachada creada en una empresa de seguridad y vigilancia privada, la pongo a tu servicio y más o menos los costos del lavado de activos están entre el 10 y el 25% de las utilidades. Hay otro que es trastear capitales, eso vale como el 2%, pero eso existe en unas tablas y eso está organizado. Y es gente que se dedica todos los días de su vida a crear empresas, ofrecerlas y vender estos servicios. Lo segundo es, hay unos sectores que tienen un atractivo adicional. Es decir, tú puedes esconder dinero, contratar con el Estado, hacer diferentes cosas cuando tienes una empresa fachada, pero también si creas una empresa fachada del sector de la vigilancia y la seguridad privada, vas a poder tener armas y vas a poder, además de eso, tener munición y vas a poder tener unas personas con radioteléfonos y hacer algún tipo de control territorial ilegal. También hay otras empresas, si creas una empresa fachada de minería ilegal, de minería.
esa empresa fachada te va a servir para lavar activos, para minería ilegal y para comprar explosivos. Entonces, hay empresas fachadas que tienen un beneficio financiero o en su estructura dinámica dentro del mercado, pero también tienen beneficios del sector real de poder acceder a compras y a productos que son restringidos. Hemos visto, yo en los últimos años he venido estudiando mucho el tema de adulteración de medicamentos y vemos lo mismo. Opera igual que en el narcotráfico, igual que en la corrupción estatal, se van creando empresas especializadas que prestan este servicio de cómo blanquear y mover dineros y capitales. Entonces, en conclusión, Indira, no hay un solo sector de la economía que uno pueda decir que está excluido, pero hay unos que son más atractivos que otros. Daniel Rosas, ¿pasa lo mismo en México que relataba Daniel Mauricio? Sí, definitivamente, definitivamente hay muchas de las empresas fantasmas que se utilizan para lavar dinero son precisamente para moverlo incluso este es un problema multinacional. El dinero que se lava en México se va muchas veces a Estados Unidos. Y allá, por ejemplo, la gente compra casas, compra vehículos, se trata de salvar su dinero, el dinero que se utilizó ilegalmente lo llevan hacia allá. Gracias a las investigaciones que han hecho muchos de los fiscales en Estados Unidos, nos enteramos a veces de casos de corrupción de México, tanto de gobernantes gobernadores incluso, que ahora han sido procesados, el caso de Tamaulipas, donde los dos anteriores gobernadores, Eugenio Hernández y Tomás Yarrington, que estaban vinculados a la delincuencia organizada, utilizaban testaferros para lavar dinero y para comprar condominios de lujo, para comprar propiedades de lujo en Texas particularmente. Lo mismo ha ocurrido en Coahuila y en otros lugares. Entonces, los esquemas son similares. Y el lavado trata de mover los activos o el dinero entre países. Entonces, por eso es muy importante la cooperación entre los diferentes gobiernos. Indira, si me permites, yo quisiera agregar un dato. De nuevo, volviendo a las empresas fantasmas que tienen relaciones con la administración pública. En 2018, la Auditoría Superior de la Federación en México hizo un análisis justo de cómo estaban operando las empresas fantasma con los entes públicos que la auditoría pues audita, ¿no? Y encontró 6 categorías principales en las que se mueven estas empresas que tienen relaciones con el gobierno. Son servicios de construcción y mantenimiento, asesorías y consultorías, medicamentos y productos farmacéuticos, servicios financieros y de seguros, servicios de gestión y administrativos, y servicios basados en ingeniería. Como decía Daniel, pues están en todos lados, ¿no? Todos los tipos de servicios, pero la Auditoría Superior destaca que principalmente son contratados con recursos públicos para temas de construcción y mantenimiento. Es donde más se encontraron. Miriam, ¿cuál es la relación que existe entre la vida política y las dinámicas de las empresas fantasma? Bueno, creo que está todo muy, muy relacionado, ¿no? Porque justo la utiliza desde un gobernante hasta un ciudadano común que quiere pagar menos impuestos, hasta un narcotraficante que está lavando dinero de origen ilícito, como pues en la administración pública para desviar recursos. Entonces está realmente muy, muy metido, muy penetrado este esquema. Y lo decía un especialista de México, Luis Pérez de Hacha, que estuvo en un foro hace unos días con nosotros también hablando sobre empresas fantasma, y nos decía que en realidad es un esquema muy burdo, muy simple, pero es muy complejo, porque pues es tan simple que se usa en todo, ¿no? Entonces, realmente nos afecta más de lo que pensamos o más de lo que alcanzamos a entender, porque solamente hablando del tema público, pues son recursos que no llegan al ciudadano, no llegan materializados en servicios de calidad, ¿no? Entonces sí está totalmente relacionado con nuestro día a diario. Claro.
Daniel Mauricio, ¿de qué manera podemos medir el impacto y la participación de las empresas fantasma en la economía legal de un país? Justamente a propósito de la respuesta de Miriam y de lo que decía previamente Daniel Rosas. Mira, la verdad es que es muy difícil hacerlo. O sea, mi formación es, yo soy economista y durante muchos años he estudiado cuál es la participación del narcotráfico en la economía y de otros sectores. Y realmente este es un tema en llegar a una medición, llegar a un porcentaje, llegar a unos datos. Cuando uno ve los informes de Naciones Unidas que dice que el 7% de la economía global es economía del mercado negro, uno va a ver la metodología que hay detrás y realmente son estudios muy especulativos. Es por poner un nombre, lograr un titular de prensa, pero cuando uno va a mirar, realmente construir esto es bastante difícil, especialmente cuando sobre estas, la mayor parte de las empresas fachadas no hay acciones judiciales. Entonces uno puede encontrar algunos casos y eso, pero digamos que el universo conocido es mucho más pequeño que el universo desconocido. O sea, son mucho más las actividades criminales que están allí, de las cuales ni las autoridades, ni la prensa, ni los investigadores nos enteramos. Entonces, estos ejercicios de cuantificar los fenómenos, yo sí creo que hay una manera y que se puede mirar, es que uno puede mirar si esto sube o baja, es decir, es como prevenir un tsunami. O sea, uno necesita saber cuántos litros de agua salada hay en el mar, pero uno sí puede saber si el mar subió 1 metro o 2 metros. Y si hay unos mecanismos para hacer eso, unos indicadores de riesgo, un mecanismo de transparencia que hablaba Daniel, y eso es qué tan transparentes son los gobiernos al respecto, y ahí sí hay algunas mejoras. ¿Cuáles son las probabilidades de éxito de crear lo que se llaman pruebas de contingencia en el sistema financiero? Y ahí hay algunas evoluciones. Y lo que nos muestran estos indicadores es que cada vez es más fácil acceder a mecanismos de empresas fachadas y enriquecerse por esa vía, porque la dinámica de los países ha sido flexibilizar el comercio exterior, flexibilizar las transacciones internacionales, reducir los costos de operación, reducir los tiempos de respuesta. Y esto pues es música para los oídos de una empresa que tiene una vinculación, un propósito ilegal, y es en la medida en que el mundo se está digitalizando, que se pueden crear cuentas bancarias sin ir a una sucursal bancaria, que se pueden crear empresas sin ni siquiera pisar el país donde se crea esa empresa, pues eso facilita mucho más el proceso criminal. Yo tal vez para cerrar esta pregunta diría una cosa, y es, hay una cosa que hace muy difícil esto, y es lo que yo he observado, es que las empresas no siempre son 100% criminales, sino que son empresas combinadas. Es mucho más fácil esconder una actividad criminal dentro de una empresa que existe y que tiene actividades legales. Y ese precisamente es lo difícil, es cuando las empresas hacen una parte de su operación legal y otra parte de su operación ilegal. Ahí es muy difícil identificarla, porque es donde se vuelve exitoso el criminal, y es que esconde correctamente el árbol dentro de un bosque muy tupido y muy robusto, y es muy difícil de ver. Y ahí entonces es cuando aparecen las autoridades de Estados Unidos, o que tienen mucha mayor capacidad que las de América Latina, y encuentran grandes empresas que nadie tenía en el radar que fueran economías de economía mixta criminal, desmanteladas, con órdenes de captura, extradiciones y eso que hemos visto en las noticias. Daniel Rosas, ¿consideras que el sistema financiero hace todo lo necesario para evitar ser usado como un canal de intercambio de dinero ilegal? No, definitivamente no. Y recordemos un caso, no sé si ustedes recuerdan el de HSBC, que fue demandado por el gobierno de Estados Unidos por tener prácticas muy laxas para el control del dinero, y fue una investigación que realizaron donde narcotraficantes de México utilizaban HSBC para llevar dinero a otros lugares, y era casi prácticamente de que les llegaban con los paquetes de billetes y hacían las mínimas preguntas, les decían sí, no hay problema, les abrimos las cuentas que quieran y se las transferimos a donde ustedes quieran. Es un caso público y es un caso abierto, es además muy interesante de leer. Entonces, no hay la suficiente regulación, no hay ni siquiera la intención a veces de hacer la verificación de las empresas correctamente. Y debería ser algo muy muy bien regulado, pero no existe cuando tienes intereses tan grandes, pues sobre todo pues a nivel de una macroeconomía. Hay bancos que
que se dedican precisamente a esto, que han sido vinculados internacionalmente con el lavado del dinero y que tienen prácticas pues muy dudosas. Incluso también el dinero también se lava en legislaciones donde son más laxos. Por ejemplo, en Estados Unidos, Delaware es conocido como que tiene sistemas para abrir empresas con mucha mayor flexibilidad que en otros estados. En México, pues evidentemente los bancos, aunque son mucho más regulados actualmente, todavía tienen prácticas que facilitan el lavado y la transacción de dinero. Otra de las formas es cuando se manejaban también a través de las casas de cambio, por ejemplo, que son otras empresas que utilizan para tratar de manejar grandes cantidades de efectivo, simulando precisamente pues actividades legales. Sin lugar a dudas, este tema causa muchas interrogantes y justamente estaba viendo que tenemos varias preguntas del público, entonces vamos a pasar también a esa parte. Hay también algunos comentarios, por ejemplo, como de Adriana Tobón, que dice que lo más grave de esta situación es la mezcla entre el dinero proveniente de la ilegalidad y la violencia para proteger el negocio y la corrupción con impunidad. Tengo una pregunta para Daniel Mauricio. Reuniendo las cuestionantes de países como Honduras, Perú y Bolivia en el chat, vemos que hay una coincidencia en que hay un diagnóstico claro sobre el mecanismo de empresas de papel, esquemas offshore, aseguradoras y demás. ¿Usted cree que ha sido parte del gobierno? Bueno, usted que ha sido parte del gobierno, ¿cómo ve el papel de la investigación periodística, no solamente en la denuncia, sino también en lograr una prevención efectiva? ¿Funciona o no? Sí, yo creo que hay diferentes, quisiera hacer un comentario lo que decía Daniel, antes de responder esta pregunta yo separaría, yo creo que hay bancos y países que han hecho un ejercicio y se han fortalecido, pero eso no es igual para todos los países. Hay realmente regiones y estructuras en que, por ejemplo, vemos los bancos, lo que está ocurriendo en Dubái, la isla de Man, o el propio Costa Rica, algunas decisiones que han tomado, que están muy afectados por el tema de controles a realmente eso. Entonces, lo que yo pondría más que ponerlo todo en blanco o en negro hay un lado del sector financiero que ha evolucionado y hay otros no. Y otros lados del sector no financiero, lo que tiene que ver, por ejemplo, con el fondo de manejo de fondos de pensiones, que también están muy rezagados. Y aquí sí respondiendo a la pregunta, lo que pueden hacer los medios normalmente no es centrarse en los casos, en cuando encuentran un funcionario corrupto y toda esa estructura de lavado o de empresas fachada, cómo la hicieron, sino realmente es estudiar el fenómeno y es ver que esos fenómenos se repiten y se repiten y se repiten. Yo llevo 15 años estudiando el crimen organizado de esta región del mundo y lo que he aprendido es que el crimen organizado y el manejo de las finanzas es bastante predecible. Y es cualquier ventana y cualquier oportunidad legal que quede abierta, la van a utilizar. Lo que está pasando en esta región con el tema de zonas francas es algo que el periodismo podría presentar de una manera mucho más fuerte. O sea, realmente lo que implica para la tributación, la legalidad, la corrupción, el fenómeno de crecimiento de las zonas francas en América Latina es algo que no ha recibido suficiente atención, que implica tener unos sistemas y unas islas favorecidas que no pagan impuestos, que no pagan IVAs, que no pagan atribuciones, qué es lo que significa la zona franca de Colón para el mundo o para la región en materia de impuestos y de violencia, y cómo esto está profundamente ligado con el narcotráfico. Estos son los debates que yo creo que deberían ponerse desde el periodismo y lograr espacios como están haciendo ustedes, de alianzas entre varios medios para superar el caso, de identificar un caso, un individuo y reproducir eso, porque realmente ahí sí no ocurre nada. Cuando casi siempre los medios van un paso más adelante que las autoridades hacen ese proceso de judicialización, pero no cambian las reglas. El objetivo, y si yo fuera periodista, el objetivo debería presentar suficiente evidencia para mostrar cómo las normas están mal construidas. No tanto cómo los criminales burlan las normas, sino resaltando eso. En América Latina, en Colombia, en Panamá, los países que yo he estudiado, Guatemala, Argentina, el mismo Estados Unidos y como dice Daniel en Delaware, hay normatividad que es favorable al crimen organizado. Es dejar una ventana abierta en la cual se van a ver favorecidos y es denunciar esas normas. Es mostrar el impacto que eso tiene.
Y nuevamente vuelvo a ese ejemplo. Si miramos el caso de zonas francas, es un tema en que realmente deberíamos estar mirando con mucha más atención en la región y eso no se le ha prestado. Estamos más obnubilados por otros temas y no el tema de lo que significa económicamente y en términos de política criminal las zonas francas para todos los países de América Latina. Miriam, pregunta Jonathan Collazo, él dice, ¿es posible que los empresarios mexicanos laven dinero con compañías constituidas en otros países como Argentina o España? Sí, sí, sí es posible y creo que hay casos donde también desde el periodismo se ha evidenciado sobre todo el uso que se hace, ¿no? Para mover recursos hacia otros países. Nosotros, bueno, yo recientemente participé en una investigación con el semanario Río 12 y Quinto Elemento sobre dos empresarios sinaloenses que fueron investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera. Y bueno, a ellos la Unidad de Inteligencia Financiera los estaba acusando de el lavado de dinero. Habían movido más de 1.700 millones de pesos en sus cuentas bancarias en un periodo muy corto de tiempo y bueno, ellos crearon un conglomerado de más de 100 empresas en donde la mayoría eran empresas fachadas y la hipótesis de la autoridad es que ellos crecieron brindando este servicio de lavado de dinero y de facturación ficticia a otros empresarios que necesitaban evadir impuestos, a gobiernos y a quien necesitara de este servicio. Y bueno, con el paso del tiempo, estos empresarios crean empresas reales, ya con el dinero lavado, y ya son unos magnates millonarios, ¿no? En México y tienen negocios en el extranjero, tienen empresas, de hecho, también en Panamá, en Estados Unidos, y bueno, siguen ellos haciendo negocios, ¿no? A pesar de que la autoridad los ha investigado, como mencionaba ahorita Daniel Rico, hay muchas formas de defenderse, ellos están amparados de toda la investigación, ¿no? Y logran quitarse encima estas acusaciones y siguen, pues, de cierta forma brindando este servicio que, como lo decía antes, es más que eso, es un servicio que todos en algún momento van a necesitar de él, ¿no? Y van a acudir a él de forma ilegal. Entonces, sí, justo coincido con que tendríamos que ver cómo, pues, las medidas que tenemos no están funcionando. Daniel Rosas, pregunta a Rafael Montes, ¿cómo reportean a los prestanombres? ¿Cómo logran saber que una persona es prestanombre de uno o varios políticos? Hay varias formas en las que surgen los prestanombres. A veces son por investigaciones que realiza alguna autoridad y por ejemplo, cuando hay algún proceso, en nuestro caso hay procesos que le siguen a funcionarios en Texas o en Estados Unidos. Entonces, están investigando a cierta persona y a través de los testimonios de los testigos y de las evidencias que tienen que presentar en corte, pues narran cómo operaban ellos. Por ejemplo, voy a tomar el caso de los exgobernadores de Tamaulipas. Narran, por ejemplo, cómo el gobernador Eugenio Hernández utilizaba funcionarios para crear una empresa y luego para enviar ese dinero a Estados Unidos. Igual Thomas Yarrington utilizaba el mismo sistema. Un empresario constructor llevaba dinero, lo utilizaba para recibir contratos y luego enviaban ese dinero a otra empresa en Estados Unidos y esa empresa la contrataban para comprar departamentos de lujo. Entonces, eso es una forma en la que surgen los intermediarios o los testaferros. Otra forma es pues cuando se hace alguna investigación periodística y se da uno cuenta de que lo que mencionaba hace rato,
un proveedor que anteriormente era un oficial de seguridad y que de repente compra una farmacia y luego vende fármacos y es el principal proveedor de medicamentos del gobierno municipal, pues entonces tiene el perfil como para decir, pues están utilizándolo, ¿no? Para favorecer a este funcionario. Entonces es alguien que está siendo utilizado como intermediario. Esas serían, digamos, las características, pero normalmente son personas que mueven el dinero a nombre de otra persona. Otros son los amigos también, los amigos de ciertos funcionarios, en el caso del desvío de recursos públicos, que de repente igual ves que es un amigo de cierto funcionario, pero que está recibiendo muchos contratos que anteriormente a este gobierno pues no los recibía. Entonces, ¿por qué está recibiendo tantos contratos con tantas cantidades cuando no es normal? Entonces esas cosas irregulares son con las que brincan y donde te das cuenta de que podría ser una persona que es utilizada como intermediario. Tenemos una pregunta de Daniela Sepúlveda, está para Daniel Mauricio. Ella dice, ¿dónde podemos consultar los informes a los que hace referencia Daniel Mauricio sobre la relación de empresas fantasmas, fachada y su impacto en la economía? Y también dice que si Daniel Mauricio tiene algo publicado que puedan consultar los demás periodistas. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Esto está publicado en diferentes, yo no soy periodista, no tengo un medio de comunicación y eso. Yo hago consultorías y estudios y trato de compartir esto con medios de comunicación para que se conozca y no quede archivado en eso. Digamos que sí, hay un estudio interesante en el que yo participé, que fue hecho por una consultora en la Unión Europea que se llama I de Iglesia, C de Casa y F financiero, ICF, que es el reporte sobre letterbox companies o compañías de correspondencia, que se hizo un comparativo de muchos países y mostró eso. Entonces el capítulo de Panamá y Colombia es de nosotros. Ese es un estudio para estudiar la relación entre contrabando y narcotráfico y empresas fachadas. Hay un estudio que está publicado en la página del ICP, I de Iglesia, C de Colombia, P de Política. Ahí lo puedes encontrar. Y pues yo tengo participación regular en varios espacios y medios de comunicación. Tuve una columna durante algún tiempo en la revista Semana en Colombia y ahí publiqué muchos de los estudios y los informes sobre economías criminales, economías fachadas, siempre desde una perspectiva de mi lógica es de política pública, no de señalar a una persona, a un individuo, a una empresa. Ese no es mi rol, sino cuáles son los fenómenos criminales, cuáles son los cambios normativos, cuando se toman decisiones que favorecen o que logran o que ayudan a combatir el crimen organizado. Entonces, allí están algunas de las publicaciones. Por supuesto, pues es un tema que es muy amplio, en el que quedan muchas preguntas. En este momento yo estoy aquí hablándoles desde una sede de la Policía de Colombia, en donde estamos empezando un proyecto para estudiar las relaciones de las empresas criminales en comercio electrónico, cómo se utiliza el comercio electrónico para mover activos, lavar activos y moverse. Entonces, en 6 meses, si me vuelven a invitar, les puedo contar las conclusiones de ese estudio que estamos empezando a realizar. Y es un poco tratar de entender cómo está migrando la criminalidad a todo el sistema de la era digital y de la provisión de servicios en economías que parecerían muy ingenuas, como que uno no pensaría que detrás de eso hay una estructura de crimen organizado tan robusta y tan grande para el tema de whiskies y licores adulterados y de contrabando, cigarrillos, textiles, medicamentos, agroinsumos. Aquí una de las conclusiones de la reunión de esta mañana es que casi el 70% de las semillas que se traen a Colombia vienen por la vía de mercados ilegales. Entonces son realmente economías que están muy metidas dentro de la legalidad, pero que tienen esta compuerta es que les permite lavar activos en esta lógica. Justamente la virtualidad también da paso a nuevas formas de que estas empresas funcionen. Eso básicamente es lo que nos queda luego de escuchar a Daniel Mauricio. Tenemos varias preguntas del público, bastantes comentarios, pero nos vamos lamentablemente por temas de tiempo, tenemos que seguir con las preguntas que ya teníamos en nuestro guión, pero igual pues nuestros panelistas pues pueden ver algunas de las preguntas que están realizando en el chat y pues también para continuar esta conversación tanto con el público como con ustedes panelistas. Miriam, vemos que los grupos ilegales
muchas veces se piensa que tienen capacidad de injerencia en las autoridades nacionales e internacionales para que estos esquemas de corrupción sigan intactos. ¿Consideras esto o funciona de una manera completamente diferente? No, yo creo que esa capacidad tiene que darse en niveles muy, muy altos, ¿no? Pero estamos viendo a empresas fantasmas operando en todos los niveles. Yo, como lo comentaba hace un momento, creo que es más un servicio que nos presta el crimen organizado y pues necesitas evadir impuestos, yo te vendo facturas, necesitas desviar recursos, yo tengo una empresa falsa para simular toda la contratación y es un servicio que se presta desde la ilegalidad, pero que a muchos les conviene y a muchos les interesa que siga funcionando así. Entonces, esa injerencia que se podría tener en las autoridades para no actuar es justo pues también por conveniencia, es lo que yo pienso. Daniel Rosas, ¿consideras también que es por conveniencia como, tal y como expresaba Miriam? Sí, yo creo que, que las oportunidades las oportunidades de crear o de quedar impune para empezar, es lo que hace que crezcan este tipo de empresas. Entonces, mientras haya oportunidad y haya impunidad, se van a generar este tipo de empresas. Ahora, aclarando también lo que mencionaba Mauricio, es que es algo muy importante que no todas las empresas a veces son completamente fantasmas. Hay empresas que son perfectamente legales, pero que realizan prácticas pues bastante inmorales. Voy a poner un ejemplo, el caso que documentamos en el periódico El Mañana hace un par de años, donde se compraban medicamentos en el Seguro Social, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que era el mismo proveedor que vendía unos medicamentos, digamos, la caja de cierto tipo de medicamento a 300 pesos, se la vendía a la delegación de Tamaulipas al triple. O sea, dices, ¿cómo el mismo proveedor, al mismo proveedor del mismo Seguro Social, nada más por cambiar delegación, se lo vendía 3 veces más caro? Y no eran uno, sino eran un montón de productos. Entonces, evidentemente había una mala práctica en la compra, pero también había una colusión con una empresa legalmente establecida y que sí entregaba los productos, pero que los entregaba con un sobrevalor muy, muy elevado. Imagínate, y sobre todo en medicamentos, que es algo pues espantoso. Continúo contigo, Daniel. En los esquemas de empresas fantasma que ocultan actividades ilegales, ¿qué rol juega el sistema financiero y los bancos? Pues mira, es fundamental y el sector financiero yo reconozco que ha hecho importantes esfuerzos para eso. Lo que uno tiene que evaluar no son solamente las intenciones, sino los resultados, y creo que ahí nos ha faltado mucho. Yo trabajo mucho con los bancos de varias zonas de la región y los bancos hacen lo que las autoridades le obligan, lo que les dicen que tiene que hacer. La pregunta es si la normatividad que estableció el Fondo Monetario Internacional, el grupo de Gafi y lo que están obligando a los bancos está funcionando o no. Entonces, aquí uno, más que ponerlo todo en una zona en el que bueno o malo, blanco o negro o esto, tiene que entender y es que esto tiene que evolucionar y hacia dónde va a evolucionar. Yo soy bastante pesimista en que el sistema es muy costoso, el sistema antilavado exige muchos requisitos a las personas y no está generando los resultados, pero mi lectura no es un problema de competencia en los bancos, sino es un problema de competencia en la regulación, que le estamos pidiendo a los bancos que hagan las cosas sin evaluar si eso funciona o no funciona. Y aquí pues volvemos al ciclo virtuoso de la política pública, es cualquier acción tiene que ser evaluada para saber si funciona o no funciona. Ahora, cualquier operación internacional de crimen organizado requiere un componente financiero porque este es el otro lado de la moneda. Cuando un narcotraficante colombiano saca la cocaína a México y tiene que traer de México los dólares, eso va a pasar tarde o temprano por el sistema financiero. El tema es por qué canales del sistema financiero y es donde tenemos que entender dónde están los principales vacíos. Lo que hemos observado y estudiando esto es los canales y las operaciones de comercio exterior por sus grandes volúmenes, las operaciones de exploración petrolera por manejar grandes recursos de dinero son muy propensas a este tipo de delitos. Y si uno se pone en los zapatos del banco, para el banco no es fácil establecer si existe un delito o no, porque es difícil. Muy distinto a lo que pasó en el caso de Brecht con los bancos de Brasil. Entonces,
muchas de estas operaciones. Y lo segundo, para cerrar un poco esta pregunta, es en la normatividad de la mayoría de los países, los bancos no tienen la capacidad de expulsar a los clientes. Es decir, si Indira tuviera un banco y tiene un cliente Daniel Rico y ese cliente Daniel Rico empieza a hacer movimientos de operación sospechosa, el banco puede reportarlo, pero el banco no puede autónomamente decirle, ¿sabe qué? Yo no quiero tenerlo a usted como cliente, yo no quiero hacerle esta transacción financiera, yo quiero congelarle sus cuentas, usted me parece una persona sospechosa. Los bancos no tienen esa discrecionalidad. Esa discrecionalidad pertenece a los jueces y a las autoridades. Entonces, un poco lo que podemos mirar es si los bancos tienen las herramientas suficientes y si están cumpliendo las instrucciones correctas. Y esa sería una manera correcta de evaluar el rol del sistema financiero en la lucha antilavado y antieconomías criminales. Yo, por último, señalaría que es que hay otros espacios del sistema financiero que no son solamente los bancos, sino los sistemas de fiducias, los sistemas de acciones, los sistemas de apuestas en línea, que manejan también muchos recursos, y sobre esos, a diferencia del sistema financiero, no hay una reglamentación y unos controles como si existen así de robustos. Miriam. Sí, bueno, yo coincido en que el papel del sistema financiero es fundamental en la colaboración con la autoridad para prevenir y detectar el delito. En México, el sistema financiero está obligado por ley a reportar actividades sospechosas que realizan sus clientes, y los bancos tienen sus áreas de cumplimiento, que son las que se encargan de monitorear los movimientos que realizan los clientes en las cuentas bancarias y detectar operaciones que pudieran constituir actos relacionados con el lavado de dinero. Las actividades sospechosas pueden ser desde movimientos injustificados entre cuentas bancarias que no tienen ninguna relación comercial, cuentas que se crean un día y al día siguiente reciben millones de pesos y al tercer día las dejan en cero, y el dinero se retira en efectivo. Este patrón lo menciono porque es uno de los que encontramos en el reportaje que les hablaba hace un momento de estos empresarios sinaloenses, que se llama Los Otros Hermanos Arellano. Hago el comercial por si lo quieren leer en el portal de Quinto Elemento Lab. Ellos hacían esto, ¿no? De abrir una cuenta en un banco y luego en otro, en como 5 bancos al mismo tiempo, y movían el dinero en cuestión de días, ¿no? Y lo retiraban en efectivo. Bueno, estas son alertas que se encienden y que el sistema financiero, los bancos están obligados a notificarle a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y esta a su vez le tiene que notificar a la Unidad de Inteligencia Financiera, que bueno, ya en México es la autoridad responsable de investigar las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y también cuando la propia UIF inicia una investigación, pues el sistema financiero está obligada a colaborar con la UIF a congelar las cuentas bancarias cuando la UIF se lo ordena, y también pues a descongelarlas si así lo decide. Entonces sí es fundamental, como lo decía Daniel Rico, el marco normativo es bastante duro, ¿no? En este tema, y hay equipos al interior de los bancos especializados en estar detectando todo este tipo de movimientos, pero pues volvemos a la misma conclusión, ¿no? Que es un problema enorme que supera todo esto. Bastante, Miriam, bastante en realidad. Vamos a pasar entonces ya con una pregunta final para nuestros panelistas. Vamos a empezar con Daniel Mauricio. ¿Cuál sería el estado actual o cuál es el estado actual de la legislación internacional para evitar que se lave dinero a través de empresas fantasma? ¿Es suficiente o consideras que hay que mejorarla? A ver, Indira, no existe una legislación internacional. O sea, a diferencia de lo que pasa en otras cosas, todos son legislaciones nacionales. Lo que pasa es que existen unas recomendaciones que principalmente lo ha liderado el grupo de Gafi, que es una asociación entre el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y algunos países, y que voluntariamente la mayoría de los países de América Latina lo han suscrito dentro de una estructura que se llama Gafi-Lat, y donde se establecen unas 40 recomendaciones de la normatividad y de cómo debería operar el sistema. Y cada país se evaluaba eso, pero insisto, esto es una acción voluntaria de los países y no existe alguien escribió ahorita en el chat que no existe un gran gobernante mundial, eso no existe. Y no existe una legislación internacional para eso. Las normas de los Estados Unidos es las que por lo general son las que más aplican, porque los Estados Unidos tienen la capacidad de hacerlas efectivas en la mayoría de países en otros territorios. Entonces,
Los Estados Unidos es un gran atractivo, lo que está pasando en la Florida y en Delaware, para este tipo de capitales. Entonces, cuando hay una relación económica entre un país y los Estados Unidos, aplican la legislación federal y a partir de ella es que la mayoría de gobiernos llevan a cabo grandes operativos y grandes procesos antilavados. Es por el uso de las leyes federales. Pero hay muchas diferencias entre nuestros sistemas. Te pongo, para no ser antipático, algunos países de Centroamérica tal vez son muy relajados y muy proteccionistas frente a sus ciudadanos. Entonces, por ejemplo, existen países donde aplica un amparo a que los miembros del gobierno, del Congreso, no pueden ser objeto de investigaciones de lavado de activos, porque así quedó en su constitución. Existen países que tienen mecanismos de protección y zonas grises para levantar lo que se llama el secreto bancario. Entonces, no tenemos una legislación homogénea para todos los países, sino hay países, por ejemplo, que han sido cuestionados y hay otros, y tal vez lo que con mi primera intervención, lo que yo decía es, la mayoría ya empezaron a hacer la tarea y a cumplir como con las leyes, por lo menos tenerlas escritas, tener un delito penal asociado al lavado de activos, tener un delito penal asociado a diferentes cosas, tener lo que se llaman tipos penales. En eso ya hemos evolucionado. Ahora realmente el gran desafío es qué tanto se cumplen. Y aquí hay países que están mucho más rezagados que otros. Lo que está pasando en Ecuador, lo que está pasando en Uruguay es muy importante porque afecta a toda la región. Lo que de facto pasa en Panamá es muy importante para toda la región. Entonces, no hay un país que esté exento del tema del lavado, pero hay países que son mucho más atractivos. Y lo que uno puede mirar es que todo esto funciona como una sola economía. Por ejemplo, en México se tomó la decisión, tal vez Daniel o ustedes me pueden corregir, hace unos 4 años de empezar un proceso de desdolarización de la economía, donde se empezaron a cerrar canales financieros donde la gente antes podía comprarlos o hacer las operaciones en dólares y el país tomó la decisión de empezar a cerrar esos canales y desdolarizarse. Eso inmediatamente hizo que los capitales se trasladaran a otros países en Centroamérica. Panamá ha empezado a fortalecer su sistema y eso que hace, inmediatamente muchas empresas empezaron a migrar a las Islas Vírgenes, a las Islas de Man, a Delaware. Entonces, cada vez que un país toma decisiones, eso tiene un costo económico y traslada y va reagrupando estos procesos. Por eso, ojalá tuviéramos, y en esto pues tenemos un escenario absolutamente innovador, lo que está planteando el gobierno de Biden, de tener un sistema de tributación global para todas las empresas multinacionales y tener el mismo rasero. Eso es novedoso y eso no existe, porque nuestra legislación internacional en materia de lavado y eso es particular para cada país. Aquí hay cosas, por ejemplo, lo que se permite hacer en Dubái es absolutamente, en Dubái todavía existe el secreto bancario. Tú puedes tener una cuenta en Dubái y ahí tenemos un caso muy famoso de una estructura de corrupción en Colombia que robó más de $1.000 millones y ese dinero se encuentra congelado en una cuenta en Dubái. Y el gobierno de Dubái tiene un sistema de protección que el gobierno de Colombia no puede acceder a recuperar ese dinero, sino el gobierno de Dubái lo congela y ellos mantienen ese dinero. Entonces todavía hay muchas posiciones seguras para el crimen organizado en diferentes países. Lo que está pasando, especialmente los países emergentes árabes, y algunos que llevan años creciendo su economía a partir de defraudar las estructuras tributarias. Quisiera, y esta es como mi última intervención, quisiera decir algo, es el delito de empresas fachadas más grande de todos es la evasión tributaria. El narcotráfico es una economía así de grande comparada con la economía de no pagar impuestos. El grueso de estas empresas, el grueso de las empresas offshore, el grueso de todas esas vainas, son empresas que no son narcotraficantes, que no matan, que no tienen redes de criminalidad, sino son empresas que simplemente quieren pagar menos impuestos. Ese es el gran objetivo y ese es el gran objetivo de una legislación en ese sentido. Y pues ya que me despido, darte un saludo a ti, Indira, por esta moderación tan especial y tan buena, y a Mauricio y a todos por la invitación y pues desearles al grupo de Conectas seguir trabajando por construir un país y un mundo más justo y un mejor lugar sobre este planeta donde todo esté cada día mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel Mauricio. Y vamos entonces con una última pregunta, tanto para Daniel como para Miriam. ¿Cómo pueden los periodistas medir el impacto y participación de las empresas fantasmas en la economía legal de un país? Anteriormente, Daniel Mauricio explicó un poco desde su perspectiva de economista, pero quisiera también escucharlos a ustedes como periodistas. Sí, gracias. Bueno, yo creo que hay que seguir realizando este tipo de investigaciones que se han estado haciendo en los últimos años sobre empresas fantasmas y sobre lavado de dinero. Creo que todavía
En México a los periodistas nos hace falta un poco meternos más con el tema del lavado de dinero, que es bastante complejo, y son temas muy opacos, muy difíciles de acceder a la información, muy difícil de entenderla también. Se necesita un grado de especialización para entender todo esto. Te lleva como periodista, pues no es el único tema en el que estás, te lleva bastante tiempo tener bien claro cómo funcionan estos modelos de corrupción, pero creo que pues sí es bastante importante que los periodistas nos metamos a conocer el trabajo que hacen las instancias en nuestro propio país. En México, la Auditoría Superior de la Federación está haciendo un trabajo de inteligencia muy interesante. Tienen un software con el que están cruzando datos de Hacienda con datos de las dependencias que auditan, y están poniéndole especial atención a estas empresas, detectando características como las que hemos hablado, ¿no? De empresas de reciente creación, empresas que están facturando cantidades muy altas ante Hacienda, y varios parámetros que la auditoría está trabajando junto con otras instancias para poder detectarlo. Pero eso necesitamos los periodistas acercarnos, conocer, saber el material que se está generando. También la Unidad de Inteligencia Financiera y el propio SAT. Recientemente, el año pasado, creo, anunciaron una estrategia, porque esto forma parte de una estrategia del gobierno federal muy fuerte de combate a este tipo de empresas. Y tengo entendido que la UIF y el SAT están trabajando juntos en México. Y bueno, hay que preguntarles cuáles son los resultados, ¿no? Que están obteniendo, qué se está logrando, si realmente se está pues, logrando combatir este tema. Y pues yo creo que esas son las recomendaciones que podría hacer, seguir investigando y seguir tocando puertas, ¿no? Daniel. Sí, pues yo creo que hay dos cosas que son muy importantes. Por una parte es la legislación y la transparencia. Que es, debemos estar presionando para que haya legislaciones que sean coherentes con estas iniciativas de ser pues más transparente. Pongo el ejemplo de Tamaulipas. Tenemos un gobernador, hace rato lo mencionaba Mauricio, tenemos un gobernador que está acusado de desvío de recursos, de lavado de dinero, de evasión fiscal, y sin embargo la legislación lo protege. O sea, el Congreso estatal le mantiene el fuero para que no sea procesado, no sea investigado por estas acusaciones que le hace el gobierno federal en México. Entonces, es un gobernador que sigue en su oficina y que está blindado literalmente porque puso camiones especiales de esos de antimotines de SWAT para evitar su detención, y tiene amparos y tiene todo, y sigue operando a pesar de estas acusaciones formales que le hizo el gobierno federal de desvío de recursos y de lavado de dinero. Entonces la legislación es bien importante. Tamaulipas, por ejemplo, ayer acaba de aprobar una legislación para evitar que la próxima legislación, que va a ser de oposición, pueda cambiar esta decisión de quitarle el fuero. O sea, lo que quieren es decir, nosotros ya dijimos que no pierde el fuero, no lo va a perder, va a continuar como gobernador hasta que se le acabe su periodo. Entonces, pues eso es donde se tiene uno que trabajar en cambiar estas legislaciones y que sean coherentes con la transparencia. El otro tema es quiénes son los beneficiarios reales, porque por ejemplo, muchas veces se crean empresas, por ejemplo en la industria extractiva, petróleo, gas y todo esto, y no se sabe exactamente quién es el beneficiario real. Se sabe quién es el que creó la empresa, se sabe que hay un fideicomiso, y se sabe que esta empresa es representada por tal o por X firma, pero el beneficiario real no hay una legislación actualmente para que se tenga que declarar quiénes son, a dónde llega efectivamente el dinero de estas empresas, que muchas veces pues son multinacionales. La industria extractiva es un caso ejemplificado. Y luego la otra parte es pues la labor de investigación, que es la que nos corresponde a nosotros, y que coincido mucho con Miriam. Tenemos que especializarnos, pero para especializarnos pues necesitamos todos los colegas, pues cierto tipo de ambiente y
de que haya oportunidades y que se le brinden al periodista para dedicar tiempo y recursos también pues para hacer esto. Aquí quiero felicitar, por ejemplo, al Border Center for Journalists, que preside Jorge Luis Sierra, que le dan el apoyo a los periodistas para hacer labores de investigación y pueden pasarse semanas, meses haciendo una investigación con apoyo del Border Center, con editores y con gente muy especializada y que han hecho investigaciones fantásticas sobre el tema de la corrupción en general, que muchas veces está vinculado con empresas fantasma. Entonces, la especialización en la investigación y el apoyo de organizaciones como Conectas y iniciativas Sin Hablar Ni Se Diga, pues que hacen una labor fantástica, es bien importante especializar a los periodistas y darles recursos y apoyo y tiempo para que puedan hacerse labores de investigación, pues con mucho mayor impacto social. El apoyo es bastante importante, tanto para Miriam como para Daniel y también para los demás periodistas que están interesados en este tipo de temas. Bueno, justamente con esta respuesta finalizamos nuestro panel Empresas Fantasma, el nuevo foco de corrupción. Nos estuvieron acompañando los periodistas Daniel Rosas y Miriam Ramírez desde México y también tuvimos al economista Daniel Mauricio Rico. Recordarles que esta conversación virtual se realizó junto al Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers, también Iniciativa Sinaloa y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Pueden conocer mucho más sobre este tipo de temas y otros temas de interés para la región en conectas.org y también pueden seguirnos en las redes sociales como conectas.org. Muchas gracias y nos vemos en un próximo panel.